amigo Gabriel. Los Salmos de David fueron publicados por Certeza Argentina. Y soy coautora con un hermano, Carlos Yabrayán, con quien hemos trabajado para la producción de este libro, para un campamento. Y a partir de ahí, mi inquietud siguió de conocer más las oraciones y el canto del pueblo donde Jesús, nuestro Señor, nació. ¿Por qué lo llamamos Salmos de David? Porque los estudiosos dicen que los 42 primeros salmos no hay discusión que fueron escritos por el rey David. También hay otros como el 70, el 103, pero estos primeros 42 eh, tienen como la marca de David. Si miramos todo el libro de Salmo y nos preguntamos, ¿cuál es el tema del libro? Un estudioso como el doctor Chris Wright dice que el telón de fondo de todo el libro de Salmos es la soberanía de Dios. La soberanía en la creación, la soberanía frente a las naciones, la soberanía de Dios frente a su pueblo. Y hay dos reacciones en todo el libro de los Salmos ante la soberanía de Dios. Poteva il sorteo di Semana Santa. La primera es alabar y agradecer. Y la segunda, clamar o pedir. Este es el acercamiento que nos trae el doctor Chris Wright y que nos ayuda como a tener una mirada amplia sobre este libro de los Salmos. Alabar y agradecer, clamar e interceder. Y elegimos el Salmo 40 en esta noche para compartirles. Me gustaría que pudiéramos mirar el texto. Si ustedes tienen Biblias, sería excelente, pero si no, le voy a pedir a Juan Carlos y a Gabriel si Los podemos. que van a disfrutar de la riqueza del matrimonio como la gracia de la vida. La semana pasada hablamos de las esposas. Esta semana quiero retomarlo en el versículo 25 y el deber del esposo. Es tan simple, Muy bien, imposible. ¿podemos leer los textos? Claro que sí. Alabanza por la liberación divina. Al músico principal, Salmo de David. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Me hizo sacar, solo que ahí me tapa, de la desesperación de lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible. Santo Dios. Ahorita vuelve. Si no, ¿Puedo seguir leyendo?
Sí, Solo que Ya, busco, si no aquí tengo una, solo que a veces hay una Valera. a ver, Porque no, veamos. porque yo la diapositiva se nos... ¿Puedo leerlo yo? Sean, quiera, oh Jehová, librarme. Ay, no. Quieras, oh Jehová, librarme. Ya regreso. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta. Los que me dicen, ea, ea, gócense y alégrense en ti, todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová es enaltecido, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. amén, Palabra del Señor. amén, Amén. amén. Hemos leído dos versiones, en la Reina Valera y en Dios habla hoy. Citar a una maestra de Biblia, Katy Padilla, que decía, eh, si no conoces el idioma original, lee en Reina Valera 60. Y para compartir con gente que busca al Señor, está interesada, utiliza otras versiones. Utilizo Dios habla hoy, que me parece con un lenguaje también mucho más real, cotidiano. Pero este salmo, en las dos versiones, presentan dos escenarios y un mismo Dios. Recuerden ustedes que hablamos de que el telón de fondo de todos los salmos, del libro de Salmos, es la soberanía de Dios. Y el salmista tiene la libertad de testimoniar y de pedir. Ahora, el primer escenario, el testimonio. El primer verso comienza con una actitud en la espera. No es una espera ansiosa, no es una espera turbulenta. El salmista decide pacientemente esperar a Jehová. El Dios habla hoy, dice, con esperanza, pero pacientemente nos da la idea del modo de alguien a quien yo conozco, alguien en quien yo confío. El salmista toma la iniciativa y espera. Y no es decepcionado. Fíjense la cantidad de verbos, de acciones que inmediatamente aparecen hasta el versículo 4. Se inclinó, oyó, me hizo sacar, puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos, me dio un canto nuevo. Son todas acciones, todos verbos que remarcan que esa espera paciente no fue defraudada.
Podríamos decir, con que me escuche Dios, que me saque del pozo de la desesperación, que escuche mis gritos, dice la versión popular. Un primer escenario donde el salmista hace memoria que su paciencia fue recompensada, tuvo su fruto. ¿Qué tipo de Dios cree el salmista? ¿Cómo es el Dios de David? Un Dios que se inclina, que no deja en el pozo cenagoso, y que pone los pies arriba de una roca. Y ahí dice, bueno, caminá. Le da un canto nuevo. Hermanas, hermanos, este es el Dios del salmista, el que él recuerda. Es interesante, no se nos dice cuál fue la situación. Me recuerdo de el aguijón de la carne de Pablo, no sabemos cuál fue, acá tampoco, está bien que no lo sepamos, porque todos, todas podemos identificarnos. Como partícipes de esta humanidad. ¿Quién no ha caído en el pozo de desesperación? ¿Quién no ha esperado pacientemente a Jehová? Interesante que el testimonio, la primera parte que da el salmista, termina con que otros lo verán. Hay un cántico nuevo de alabanza. Ya no miro la desesperación. Hay un cántico nuevo de alabanza. Y muchos lo verán. Versículo 3. Y confiarán y temerán en este Dios, a este Dios. La vida del salmista, que estaba en un pozo, ahora tiene un propósito de mostrar lo que Dios ha hecho en él. Reconocerán a Dios en él. Porque los salmos, en primer lugar, hermanos y hermanas, hablan del Dios creador, del Dios de la historia, del Dios de Israel, del Dios que conocemos en Jesucristo. Antes que hablar de las realidades humanas, que es verdad, el salmista lo cuenta, estaba con el agua hasta el cuello, no podía salir, gritaba. ¿Qué escenario difícil? Pero ahí Dios se inclina. Dios se acerca a escucharme.
Dios se acerca a escuchar al salmista. Lo oye sus gritos. Lo pone en tierra firme. Y ahora tiene un canto diferente, nuevo, para alabarlo a él. Y eso, en los que están alrededor, lo ven. Y el que brilla, al que ven, al que temen, en el que confían, es en Jehová Dios. El versículo 4 lo refuerza. Bienaventurado, hace bien el hombre que pone la confianza en Jehová. Hace bien, es feliz. Yo estoy dando ese testimonio, dice David. Aquel que no mira a los soberbios, que no se desvían tras las mentiras, como el Salmo 1 que recién también se leyó. Has aumentado tus maravillas. Ahora que salí del pozo, lo puedo ver, lo puedo ver. Y otros también lo pueden ver. No quieres los sacrificios, quieres que te alaben, quieres que te alaben, que te reconozcan. Yo he anunciado tu justicia. Yo refrené mi labio del mal. He publicado tu fidelidad, tu salvación. No oculté tu misericordia. El salmista hace una lista de las cosas que Dios hace, que Dios es y que Él ha publicado. Otra vez, el foco es Jehová Dios. El foco no es el salmista. Y él, después del versículo 10, hay un giro. Cambia. Otro escenario. El mismo Dios, pero otro escenario. No oculté tu misericordia, hablé. Por eso, ahora el salmista pide un primer bloque de testimonio, un segundo bloque de petición. Y en esta petición, Algunos voltean para tratar. no retengas tu misericordia, que tu misericordia y tu verdad me guarden para siempre. La realidad alrededor mío ha cambiado, dice el salmista, me rodean mis propias maldades y las de otros. He envejecido, me han salido canas. Tengo problemas para ver. Mi corazón me falla. Oh Señor, ven a librarme, ven a librarme. Apresúrate a socorrerme. Defiéndeme de los que buscan mi vida. No dejen que
No dejes que me avergüencen los que mi mal desean. Pero detrás de todo eso, el salmista recuerda la soberanía de Dios. Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Digan siempre los que aman tu salvación, Jehová sea enaltecido, engrandecido. Aunque yo esté afligido y necesitado, mi ayuda y mi libertador eres tú. Dos escenarios, un mismo Dios. En el pasado, Dios rescató, hasta me dio un canto nuevo, una esperanza frente a situación difícil. Cada uno, cada una puede poner el contenido que desee. Y caminamos en fidelidad y compartimos, pero vinieron nuevamente los días donde no se ve horizonte. Desde adentro del corazón, donde las fuerzas fallan, donde las canas aparecen, donde la vista no alcanza. Líbrame, Señor, nuevamente, en este presente, porque tú eres el soberano, tú eres el libertador, mi libertador. Así como en el pasado yo lo reconozco, pero ahora no te tardes, no te tardes, Señor. Conmueve pensar y mirar este salmo. El testimonio que en un momento en la historia el Dios, el libertador, el soberano fue para David. Y la libertad que tiene para compartir ahora que no ve horizonte, que los males lo han cercado de adentro y de afuera. No quiere sacrificios que yo lo haría. Quiere fidelidad, compromiso. Y yo lo he hecho. Pero Señor, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados los que quieren mi mal. Cada una de nosotras sabrá a quién pedir, porque los salmos son oraciones que primero lo que vemos es lo que significó para David y cómo se entiende los salmos dentro, un salmo dentro de todo el libro. Las pinceladas de gratitud por lo que Dios ha hecho en el pasado. Y la confianza y el clamor, que no son opuestos, mirando el horizonte futuro.
Por eso, hermanos, hermanas, me gustaría que el día de mañana busquemos una piedra y recordemos, seguramente de los que estamos aquí, todos, todas hemos tenido una experiencia donde el Señor nos sacó de arenas movedizas y nos puso en lugar seguro. La piedra nos lo recuerde, pero si en este momento estás pasando este segundo escenario donde no ves horizonte, donde el futuro, el presente es incierto, tenemos la libertad, la confianza de clamar, de gritar al Dios del salmista, al que conocemos en Jesucristo, diciéndole, no te tardes, tú eres mi libertador. En ti confío. No tiene final feliz, parece este salmo. No dice que para el salmista estuvo todo bien, y quienes conocemos la historia de David sabemos que para él no fue todo bien. Sus caídas, sus logros, sus fracasos, su fidelidad a Dios. Por eso los salmos nos ayudan para identificar. Hermano, hermana, los salmos de David son lo que dicen los estudiosos, los 42 primeros salmos son de David. Pero todo el libro de los salmos es palabra de Dios para vos y para mí, y para nuestra iglesia en América Latina. Y recordar que los salmos, al fin del día, no hablan de vos y de mí. Hablan del Dios de Jesucristo. Hablan del Dios creador, del Señor de la historia, el Dios que está por sobre las naciones, por sobre la creación y por sobre la historia de nuestras vidas y nuestra iglesia. A Él le decimos, no te tardes. Amén. Si tenemos preguntas o comentarios, Juan Carlos o Gabriel. Muchísimas gracias, hermana Silvia. Yo quisiera que los que estamos presentes le pudiéramos dar una ofrenda de aplausos a Dios por la vida de nuestra hermana Silvia. Muy, muy bendecida la charla de hoy, la exposición. Damos gracias por su vida. Y sí, preparen sus preguntas, mis queridísimos hermanos. Mientras las van preparando, yo ya había una manita ahí levantada. Ya ahorita vamos a ceder el espacio. Solo quiero aprovechar este punto para anunciarles nuestros próximos diplomados que están por iniciar. ¿Verdad? Todavía estamos a tiempo para los que se quieran inscribir, para los que quieran iniciar. En el chat van a encontrar el número al que pueden abocarse dependiendo el país de cada sociedad bíblica. El primer diplomado que quiero anunciar es Herramientas Esenciales para la Predicación Bíblica. Les voy a mencionar unos cuantos módulos que vamos a estar viendo, que es Principios Hermenéuticos del Antiguo Testamento, módulo 1,
principios hermenéuticos del Nuevo Testamento y herramientas para la predicación del Antiguo Testamento. Por favor, todavía hay tiempo para anotarse, ¿verdad? Y el otro que tendremos, el otro es estudios del Jesús histórico, ¿verdad? Vamos a tener módulos como Jesús de Nazaret, fe, historia y método. Vamos a tener el módulo del tiempo de Jesús, contexto político, religioso y social. Y el módulo 3, que son las fuentes del Jesús histórico, evangelios y testimonios extrabíblicos. Así que todavía hay tiempo de poderse anotar, inscribir y aproveche esos recursos que las sociedades bíblicas ponen a nuestra disposición. Y ahora sí, después de esta breve pausa, quisiera ceder la palabra al hermano Efraín Collado, ¿verdad? Para que pueda realizar su pregunta. Buenas noches, hermana Silvia Buenas y noches. todo el resto que está aquí reunido. Me llamó la atención que usted todo el tiempo hizo énfasis en Salmos de David. Eh, Estudiando un poco de los Salmos, me dice por lo menos la Biblia de Estudios Esquematizada que no todos los salmos que dicen Salmos de David son salmos de David. Ujú. Algunos pueden ser escritos por David, Mm, pueden ser parte de la colección de David, es parte de una colección hecha para David, que se le atribuye a David, mm. fue escrito en homenaje a David o fue escrito siguiendo el estilo de David. Y además de eso, tengo referencia de otras Biblias de estudio y de otros libros. ¿Qué opina usted al respecto? Sí, Efraín, es bueno, es muy bueno lo que compartes. Mm. Por eso hablé de los 42 primeros, donde hay consenso en el mundo académico que o son de David o de la escuela davídica. O sea que puede ser que al colaboradores de él los hayan hecho. Pero así hay como salmos de Asaf, salmos de Moisés. em, es muy probable que hayan otros salmos donde se refieren a David que personas que se alineen con la escuela, con la manera de David de escribir y se firme como David porque era el conocido. ¿Mm? Eh, es correcto. Pero respecto a los primeros 42, que fue los que yo trabajé más que nada, ahí encontré que los estudiosos acuerdan o que son de David o de la escuela davídica. Gracias, Efraín, por la observación. Gracias a usted. Muchas gracias, hermano Efraín, y también hermana Silvia por responder a la pregunta. Quien quiera también hacer una pregunta, recuerde levantar la mano y se le concede el espacio. Pero mientras algún hermano nos escribe, ¿verdad? Y nos dice, voy a anunciar de una vez, ¿verdad? Los ganadores del recurso bíblico. Recuerde, por favor, ponerse en contacto con su sociedad bíblica local, ¿verdad? Para poder pues recibir su premio. Ya tenemos a alguien con una pregunta, entonces vuelvo con los ganadores después de esta pregunta. Por favor, hermano Edgar Alman. Buenas noches a todos. Mi hermana Silvia, muy bonita su presentación. Gracias. Uno podría decir que cuando en el Nuevo Testamento Jesús oró los salmos, Mm, por ejemplo, cuando es llamado Hijo de David, sí, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. sí. Se podría decir, hermana, que estos salmos tienen una aplicación cristológica, porque aquí yo veo en Mm, ese salmo tan hermoso que usted nos explicó, me hacía pensar en la parábola del hijo pródigo, que mm, estaba en el fango, en la fosa profunda y el Señor lo rescató, el ladrón en la cruz, el Señor lo salvó. Se podría decir, hermana, que estos salmos se aplican a Cristo, hijo de David.
Sí, sí, hermano Edgar, sí, claro que sí. Incluso este salmo especialmente está relacionado con Hebreos 10, donde el escritor de Hebreos cuenta como un diálogo que hubo antes de que el Señor Jesús viniera a esta tierra, ¿no? Pero hay un principio bíblico al que yo adhiero, en esto de que, en primer lugar, el texto tengo que referirlo al salmista y entenderlo en su contexto y con David. Y luego, sí, porque también desde mi entendimiento bíblico, la Biblia uno la lee desde Jesucristo, ¿no? Entonces, la mirada sobre el Antiguo Testamento es una mirada cristológica. ¿Mm? Así que es muy cierta su observación en mi entendimiento, Edgar. Apoyo eso. En este caso, lo de Hebreo acá, es casi la misma cita, con un poquito de diferencia. Sí. Muchísimas gracias por la respuesta y también por la pregunta. Vamos a dar lugar a una pregunta más, ¿verdad, hermano Luis Mendizábal? Por favor, puede encender su micrófono. Gracias, gracias, muchas gracias. En este salmo dice, bienaventurado, dichoso lo que no andan consejos de malos, ¿no? Y nosotros, como yo soy peruano, yo prediqué la palabra muchas veces en la universidad donde nació Sendero Luminoso, MRT, y nosotros nos decían que éramos tantas nos decían, tantas cosas nos decían, pero y hemos visto pues la mano del Señor, que somos bienaventurados, a pesar que la gente se levantó contra Dios acá en el Perú, pero hay una iglesia, un remanente, que es bienaventurado, a pesar de las persecuciones que hemos tenido en iglesia acá en el Perú, todavía seguimos creyendo en un Dios poderoso, un Dios que nos dice, dichoso, dichoso que eres tú, ¿no? Eso quería decirle y felicitarle por la exposición, pastor. Muchas gracias. Eh, gracias, hermano, no solamente hermano Luis, no solamente en el Perú, sino en toda América Latina. Realmente, recordar la soberanía de Dios, que al fin del día, al fin no son los poderosos, ni las naciones, ni los que nos gobiernan, quienes tienen la historia en sus manos, ¿no? David lo vivió también en el transcurso de su reinado, y vemos en todo el Antiguo Testamento y vemos en el Nuevo Testamento, ¿no? La soberanía de Dios a las naciones, aunque las naciones ni lo reconozcan, pero nosotras como pueblo de Dios lo reconocemos, que Él es el soberano en esta tierra. Gracias, Luis. Amén. Gracias. Muchas gracias. Vamos a dar el espacio para una pregunta más antes de finalizar, así que le cedo el tiempo al hermano Carlos Girón. Hermano Carlos, ahí está, listo. Gracias, gracias hermana Silvia por la presentación. Quería comentar lo siguiente. Bueno, no en todos, en algunos salmos, en varios salmos, los que vamos leyendo la Biblia, nos damos como cuenta de que hay partes de que uno dice sobre la venganza, ¿cierto? Digamos, David y otros salmos más hablan sobre eso. Pero uno le prepara un soldado rojo y ahora de repente el restaurante prepara un rojo, eso, más leche de vaca. Por favor, más la panqueque. persona con Xiaomi 11, cierre el micrófono. Ya que quiere hacer su jugo siempre viva. Por favor, hermanitos, si pueden cerrar su micrófono. No. Yo estaba pensando en mis hermanos, ¿verdad? De repente sufre la depresión también, le va a subir la presión por el chocolate que tomamos. No, pero él no sufre depresión. No tenía la posta. Están hablando de comidas. Ajá. Es la hora de la cena. El Perdón, administrador Carlos. puede cerrar el micrófono. Nos abrieron a la... Listo. ahora sí. A mí no me da la opción. Ahí está. No me da la opción de cerrar el micrófono. De él, su esposo es. Su esposo. Tiene que haber Señora eso. sí también duele que va con ambulancia. Se murió.
¿Y también así temblando? No, es por otro. Y Carlos la puede escribir para no olvidarnos en el chat por ahí la pregunta. Sí. A ver, voy a... Listo ya, gracias. A ver, creo que... Sí. Mi pregunta es bien así. En el Antiguo Testamento, donde están todos los salmos, se puede ver cómo en muchos salmos, ¿no? Leemos sobre la venganza hacia los enemigos. Pero en el Nuevo Testamento, o sea, como que cambia todo ese trasfondo, ¿no? Una presentación, digamos, ¿no? De los hijos de Dios, de los cristianos, el perdón, la reconciliación, inclusive hacia los enemigos. En los cristianos, mejor dicho, no existe ese sentir de la venganza, ¿no? O sea, más bien el sentir de perdonar aún más, ¿no? Y el perdón nos hace como más fuertes. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se puede llevar o explicar eso o entenderlo, ¿no? En este contexto, digamos, más moderno, esos pasajes bíblicos. Esa es mi pregunta, gracias. Sí. Yo sugiero, hermano Carlos, que recomiende a la Sociedad Bíblicas Unidas hablar del tema de la venganza en los salmos. Justo en este salmo que nosotros hemos trabajado, este no es un tema, es un tema realmente interesante, pero daría para toda otra presentación, Carlos, realmente. Así que yo le animo ya a Gabriel que tome nota para hablar de este tema. Anotado, yo paso la nota. Bien. Pero muchísimas gracias. Yo quiero pues exteriorizar la gratitud que tenemos en nombre de Sociedades Bíblicas a nuestra hermana Silvia. Muchísimas gracias. También muchísimas gracias a todos los hermanos que hoy se conectan. De verdad, reciben un cordial saludo y un fuerte abrazo de todas las Sociedades Bíblicas Unidas. En especial de Guatemala reciben un fuerte abrazo. Les amamos, les bendecimos. Y antes de irnos, quisiera leer los ganadores del webinar. Por favor, pónganse en contacto con su sociedad bíblica local para recibir el premio. De Perú tenemos a Reina Saico. Ecuador, Montecristi Marejo o Marello. Bolivia, Octavio Apaza. De Colombia, a Merari González. En Guatemala, a Mareiro Rossi. México, Mónica Quintanilla. República Dominicana, Ibelce de la Rosa. Y Panamá, José Isaac González. Muchas felicidades a los hermanos ganadores. Por favor, ponerse en contacto con su sociedad bíblica local. Y desde ya anunciamos el próximo webinar de la próxima semana. El tema será Más allá del mito, el Jesús que la historia no pudo silenciar. Nuestra conferencista será la hermana Angie Suárez. Así que desde ya les pedimos que se conecten, que estén listos para este tema. Y quisiera decirles y anunciarles, justo ahí nos están poniendo la imagen de nuestro próximo webinar para que tomen nota, para que lo pongan en su calendario y la próxima semana nos conectemos. Más allá del mito, con nuestra conferencista Angie Suárez, biblista, ¿verdad? Viernes 15 de mayo. Los esperamos y quiero decirles que con eso damos por finalizado nuestro webinar. Pueden abrir sus micrófonos para saludar a nuestra profesora, para desearle, ¿verdad?, bendiciones, y nos estamos viendo la próxima semana. Dios les bendiga. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hermana. Dios la